o estallido espiritual? Mire a la persona que tiene a su lado y dígale, ¿usted qué quiere? ¿Un estallido social o un estallido espiritual? ¿Usted qué cree que nuestra ciudad necesita? ¿Usted qué cree que es lo que necesita su vida? Una nación que necesita volverse a Dios. El tema tiene que ver hoy con una nación que necesita volverse a Dios. Y quiero llevarte a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una nación se aleja de Dios, aparecen muchas cosas que evidencian que nos hemos alejado de Dios. Cuando una nación se aleja de Dios, aparecen las crisis, aparecen los problemas sociales, aparecen las crisis morales, pero también aparecen las crisis espirituales. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios habla con Salomón y le dice: voy a dejar que termines mi casa y también la tuya. La has terminado y yo me he agradado de eso. Dios le dice a Salomón que aprobaba todo lo que estaba haciendo. ¿Cuántos creen que Dios aprueba lo que haces? La Biblia nos muestra que Dios aprueba lo que hacemos, pero también desaprueba lo que hacemos. Y no es lo mismo hacer las cosas aunque salgan bien, aprobados por Dios, que hacer las cosas aunque salgan bien, desaprobados por Dios. Y me llama mucho la atención este texto porque Dios ve a Salomón y hace un pacto con Salomón y le dice que como él había propuesto hacer casa para Dios y también su propia casa para reinar, Dios lo prosperó. Pero Dios se le aparece de noche a Salomón y le dice en el versículo 12: yo he oído tu oración y te he elegido para mí, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare langostas que se consuma la tierra, o si enviar pestilencia a mi pueblo, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, yo abriré las ventanas de los cielos, perdonaré sus pecados y ¿qué? Sanaré su tierra. Mire que Dios le dice a Salomón: yo puedo cerrar los cielos, pero también los puedo abrir. ¿Sabes qué puede abrir los cielos? Tu oración. Cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios, cuando yo me humillo y le digo: sana nuestra tierra. Aquí no solo está hablando de la tierra como tal, sino que la tierra también representa tu propia vida, tu familia, tu lugar donde tú permaneces. Tú puedes ayudar a que Dios obre en alguien a través de tu oración. El problema es que no nos queremos humillar. Cuando una nación se aleja de Dios, aparecen las crisis sociales. Es evidente el desorden y el caos en que está nuestra ciudad y duele. Es impresionante ver cómo está desordenada la movilidad, desordenada la inseguridad, cómo hay crisis en tantas áreas. Y la gente por eso está desesperada,
queriendo que mañana gane uno, gane el otro, queriendo alguien como si fuera un salvador. Pero amada iglesia, hoy yo vengo a recordarte a ti, a aquellos que nos están viendo por las redes, el único que nos puede salvar es Cristo, porque Cristo es aquel que nos puede entregar la victoria. Cuando tú recibes a Cristo y tienes a Cristo en tu vida, entonces tu conducta como persona cambia. Ya no vas a vivir en la corrupción, ya no vas a vivir en la mentira ni en el engaño, ya no vas a vivir quizás en el pecado, sino que tú vas a querer vivir una vida correcta, una vida que agrada a Dios, una vida que está haciendo siempre lo bueno, pensando en cómo ayudar a otros. Eso es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Si usted ha visto otro ejemplo, discúlpenos y perdónenos, pero no todos son iguales. Hay gente que ama a Dios. ¿Cuántas personas aman a Dios en ese lugar? Cuando el pueblo de Dios se arrepiente y lo busca, el pueblo puede traer sanidad. Yo entonces desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando un pueblo se arrepiente verdaderamente en la presencia de Dios, puede traer sanidad física, espiritual y moralmente a una vida o a una nación. Cuando el pueblo de Dios se arrepiente y busca al Señor, como dice el versículo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Una cosa es orar, otra cosa es buscar el rostro de Dios. Orar es orar, hablar con Él, pero buscar el rostro de Dios tiene que ver con intimidad, tiene que ver con una búsqueda genuina, con una humillación, con una búsqueda verdadera de la presencia de Dios, donde tú te encierras a clamar hasta que Dios no te sane. No sales de ese lugar hasta que Dios no haga un milagro. Tú no sales de ese lugar, o si sales creyendo que Dios lo va a hacer, pero no sales igual, porque fuiste a buscar el rostro de Dios. Y cuando alguien busca el rostro de Dios, se encuentra con Él, y Dios se manifiesta, porque cuando nosotros confiamos en Él, Él no nos deja avergonzados. Cuando un pueblo o una nación busca de Dios y se arrepiente y se convierten de sus malos caminos, entonces Él sana la tierra. Él puede traer sanidad, Él puede traer restauración, pero también puede traer un avivamiento, y eso es lo que necesita nuestra nación. Nuestra nación no necesita ni la izquierda ni la derecha. Nuestra nación necesita un verdadero avivamiento. Un avivamiento es un despertar, y Dios quiere despertar cada corazón y encender cada corazón para que las personas se vuelvan a Él, para que escuchemos la voz de Dios, para que nos dejemos guiar a través de las escrituras, aunque haya burla, aunque haya menosprecio, aunque la gente ya no crea en la palabra, aunque la gente ya no crea en la iglesia, aunque la gente crea que solo necesita el internet para poder estudiar y desvirtualizar la Biblia. Nosotros seguimos creyendo que esta es la bendita y poderosa palabra de Dios, la cual cuando entra en el corazón de alguien lo transforma, la cual cuando entra al corazón de alguien hace que cosas pasen. ¿Tú qué es lo que quieres para tu vida? ¿Quieres un estallido social? La gente tiene miedo. Hoy fui a echarle gasolina a la moto y una filísima, y la gente desesperada, cubriendo sus negocios con madera, protegiendo. Aquí el coso de las motos, todas se las llevaron para otro lugar a guardarlas. ¿Por qué tiene que tener el pueblo miedo cuando vengan este tipo de cosas? Es porque algo está mal, y lo que está mal está mal, y nosotros como hijos de Dios tenemos que defender siempre la verdad, tenemos que defender siempre la palabra. Lo que me conviene a mí no, sino lo que me dice la palabra que yo tengo que hacer. Cuando el pueblo de Dios se arrepiente y busca a Dios, trae sanidad. Esa sanidad que muchas familias están necesitando, esa sanidad que muchas personas están anhelando, esa sanidad que mucha gente quiere tener y que otros también la desperdician. Dios quiere sanar corazones, Él quiere sanar cuerpos, Él quiere sanar mentes, Él quiere sanar tus finanzas, para que no andes preocupado por allí pensando si te alcanza o no.
Seamos honestos, mucha gente busca el candidato de su preferencia porque es lo que le convenga a él, lo que le pueda dar y ofrecer. Pero yo he entendido algo, y es que un hombre no puede salvarme a mí. Un hombre no puede hacer lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y allí es donde tú tienes que entender que un estallido social puede cambiar gobiernos, pero los estallidos espirituales cambian corazones, cambian familias y cambian naciones. Tú necesitas un estallido espiritual. Yo necesito un estallido espiritual. ¿Qué es un estallido? Es una manifestación. Diga conmigo, una manifestación. Un estallido es una manifestación. Es una manifestación que se prolonga. Es una manifestación que es masiva. Es una manifestación que es espontánea. Surge de la nada por alguna circunstancia. Pero imagínate que tú te prepararas o anhelaras un estallido pero espiritual, que se manifestara Dios a través de tu vida para ir a llevarlo a otro lugar, que de la nada Dios te guiara para ir y hacer y provocar un avivamiento en un parque, en una calle, en tu trabajo, en tu familia o en la misma iglesia. No te acostumbres a ver los mismos. No te acostumbres simplemente a venir a servir en lo que te corresponde. No, tienes que despertar. Tienes que dejar que el Espíritu te mueva y se manifieste en cada uno de nosotros para que provoquemos un estallido pero espiritual. Un estallido donde vayamos a la gente, donde vayamos y llevemos la palabra de Dios. Hay dos diferencias entre el estallido y la protesta. El estallido social es una manifestación prolongada, masiva, espontánea, con un propósito y un fin. Pero la protesta es liderada por alguien. El estallido social no. El estallido social son muchas masas unidas con un propósito. ¿Tú sabes cuándo va a despertar o cuándo va a haber un avivamiento espiritual en tu iglesia, en tu vida y en nuestra nación? Cuando nos unamos con un mismo propósito. Vaya usted, dígale a las 6 iglesias que hay por este sector: vamos a unirnos en un ayuno o a orar por nuestra nación. Van a decir: no, yo no me junto con esa denominación. Yo no creo en lo que ustedes creen. Y por andar peleando en ese tipo de cosas se deja de hacer el trabajo que verdaderamente se tiene que hacer. El estallido espiritual es un encuentro que transforma corazones. Es un estallido que transforma un corazón. Y cuando un corazón cambia, puede influenciar a otros. Un estallido espiritual es un encuentro que transforma familias, porque las familias Dios las ama. Dios ama a tu familia. Él es un Dios de familia. En el principio de la creación Él no estaba solo. Él estaba en familia. Y Él dijo: hagamos. Él no dijo: yo voy a hacer. No, hagamos. Dios ama a las familias y ama a la unión. Pero a veces somos tan espirituales y nos creemos tan espirituales que miramos por encima del hombro al que de pronto está ignorante de lo que está pasando en nuestro país. Algo que pasa con este texto es que si buscamos al Señor, Él va a traer sanidad. Nuestra postura es amar. Nuestra postura es perdonar. Nuestra postura no es dividir, no es causar odio, no es pelear por una cosa y la otra, no es. Nuestra postura es hacer lo que Cristo hizo. Él vino, cumplió el propósito y muchos se molestaron con Él porque Él iba en contra del sistema.
Tú como creyente no te puedes dejar influenciar por el sistema. Tú tienes que ir en contra de él. No en rebeldía causando daño, sino no dejándote influenciar por lo que el mundo te está metiendo, sino siendo una persona que defiende la palabra de Dios como su único mandato. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una nación se aleja de Dios pasan muchas cosas. Y en Proverbios 14:34 dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34 nos habla que cuando una nación se aleja de Dios, empiezan los problemas sociales como si fueran síntomas de una enfermedad. Y esa enfermedad es más profunda porque tiene un solo nombre, y es el pecado. Cuando una nación rechaza los principios de Dios, aparece miles de cosas que hoy en día tú las puedes percibir, que para muchos son normales, pero no son normales. Cuando una nación rechaza los principios de Dios, aparece la violencia, aparece la corrupción, aparece la injusticia, pero también aparece la división familiar, aparece la desesperanza. Necesitamos provocar un estallido, pero espiritual, que sacuda los cimientos, que sacuda la fe de las personas, que la gente entienda que necesitamos que muchas personas vengan a Cristo, no solo a la iglesia, sino a Cristo, porque un día todo se va a cumplir, todo se está alineando, ¿para qué? Para que venga el arrebatamiento de la iglesia y nos vayamos con Cristo. Ya de eso no se predica. Pastores tienen miedo de predicar sobre la venida de Cristo, porque ya muchos dicen que Cristo no va a venir en un arrebatamiento, sino que va a venir después de la gran tribulación. Y la gente dice, pero tú debes creer lo que la palabra dice. Y aunque haya muchas posturas, tú confía en lo que la palabra dice. Cristo viene por su iglesia y la va a arrebatar, nos va a sacar. ¿Para qué? Para que no suframos y pasemos lo mismo que tenemos que tienen que pasar aquellos que no han querido recibir a Cristo. Es interesante, pero la justicia engrandece a una nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Tenemos muy pocos ejemplos a nivel mundial de naciones que de pronto estén gobernando con justicia. Son muy pocas. Miren lo que ha pasado en El Salvador. Un hombre que vino a traer cambios y cambios positivos, pero hay gente que se molesta aún por eso. Pero era una nación que necesitaba ese cambio, que necesitaba esa transformación. Y yo creo que para Colombia va a venir también una persona con un equipo de trabajo que va a escuchar al pueblo, que va a levantarse en contra de todo aquello que esté dañando, pero que también va a ser guiado por Dios, porque Dios también guía a los dirigentes. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que como no lo vemos ahí sentado, entonces no creemos que sea un hombre de Dios. Como no lo vemos que venga todos los días al culto, entonces no es cristiano o no es creyente. Dios no es de ninguna denominación. Y si Cristo estuviera en este tiempo, no estaría en ninguna de estas iglesias metido. Él estaba en la calle llevando la palabra. Lo que a ti y a mí muchas veces nos da vergüenza, lo que a ti y a mí muchas veces nos da pereza, lo que a ti y a mí y a miles creyentes les da pereza es ir a llevar la palabra, porque se acomodaron a una silla, porque se acomodaron a una red social, porque se acomodaron simplemente a vivir para ellos y se olvidaron de los demás. Cristo no se ha olvidado de ti. En Jueces 21-25 vemos un ejemplo bíblico de Israel. Israel en el tiempo de los jueces. Jueces 21-25 dice: cada uno hacía
lo que bien le parecía. Dios puso jueces, pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios quiso poner personas para que guiaran, gobernaran, ayudaran, pero el pueblo hacía lo que quería, y cada persona que colocaban hacía lo que bien le parecía. Y ese es el problema que tenemos hoy en día cada uno de nosotros. Nos estamos dejando mover por lo que bien nos parece, mas no por lo que la palabra nos dice. Los estallidos sociales, vemos que mucha gente le tiene miedo. Otros los quieren, que mañana pase algo para salir a la calle a dañar y hacer desorden, porque me tienen que escuchar. Pero un estallido espiritual produce arrepentimiento, produce que la gente ore, produce que la presencia de Dios se manifieste, pero también produce un avivamiento y una transformación que impacta a nuestra nación. Hace muchísimo tiempo no se ha vuelto a ver un avivamiento en la iglesia a nivel mundial. Avivamientos como en los tiempos de antes, donde naciones enteras se arrodillaban a buscar a Dios. La reina Isabel un día le dijeron que había un ejército poderoso por allá queriendo invadirla, y ella le dijo: no, yo no le tengo miedo a ese ejército. Le tengo más miedo a una persona de rodillas orando que a todo ese ejército que quiera meterse a mi reinado. Pero el problema es que tú menosprecias la oración. El problema es que tú no crees que la oración tenga el poder para derribar un ejército. El problema es que usamos la oración para un beneficio propio. Señor, dame, bendecime, ayúdame, y hacemos la oración de la oveja. Dame y me, y todo es pensando en mí. La oración es un arma poderosa. Vamos a ver algo, y es que si tú ves una pared, ahí hay una pared con una grieta, está pintada, ¿cierto? Le echaron pintura, pero la pintura va a sellar la grieta, ¿cierto que no? Así ya está nuestra nación. Nuestra nación, y muchas están así. Pasan gobiernos y prometen y prometen, y lo único que hacen es echarle pintura a la grieta, pero la grieta sigue allí. Es interesante, pero muchas veces la crisis de una nación revela la forma espiritualmente que se encuentra. Las crisis en los países revelan las crisis espirituales que tienen esas naciones. Porque cuando un pueblo ora, Dios levanta voces para llamar al arrepentimiento. Ezequiel 22:30 dice: busqué entre hombres que hiciesen vallado y que se pararan en la brecha delante de mí, pero no los encontré. Dios estaba buscando hombres que se pararan en la brecha, que abrieran camino, que defendieran su nación, pero no los encontró. Pero sé que Dios en este tiempo va a levantar hombres y mujeres que se paren en la brecha por su familia, por su casa, por su parentela, que se levanten para que antes de que Dios envíe un juicio, tú te levantes a orar y a clamar. Antes de que venga un juicio, antes de que venga un castigo, antes de que venga una desgracia, tú te vas a levantar para orar, y Dios va a escuchar tu oración, y entonces Él va a derribar y va a quitar todo eso, como lo hizo con Noé. Dios siempre que va a traer juicio levanta un hombre de Dios para que avise. Dios siempre que va a hacer algo le habla a sus hijos para que estén alerta. Cuando Él iba a traer el diluvio, le dijo a Noé, y Noé le predicó a su generación y no lo escucharon. Jeremías llamó al arrepentimiento al pueblo y lo apedrearon, lo metieron a la cárcel.
A tal punto que dijo, ya no quiero hablar más de ti, porque cada vez que hablo de ti me va mal. Pero él dijo, yo sentí como un fuego en mi corazón que ardía y no lo pude contener y quise callarme y no pude. Eso se llama avivamiento, que tú quieras callar la verdad y no puedas, que tú sepas que tienes a Cristo y no quieras quedarte con él, sino que quieres compartirlo con otro, que tú sabes que el sábado, que el miércoles hay culto y tú no quieres venirte solo, sino que tú animas a alguien para que llegue. El problema es que tú a veces dices, no, es que yo bien cansado que salgo del trabajo, que me voy a poner a ir a esperar a otro o a llamar a otro. No quiero ir yo, ya voy a ir a llevar otro. Dios levantó a Noé, Dios levantó a Jeremías, Dios levantó a Juan el Bautista en el desierto para preparar el camino, para que anunciare que Cristo venía. Y cuando Cristo vino y se encontró con él, le dijo, yo no soy digno de desatar el calzado de tus pies. Juan el Bautista preparó el camino del Mesías. Jesús fue enviado por su Padre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos restablecer nuestra relación con Él. Hoy podemos entrar libremente al trono de la gracia a través de Cristo. Cristo es el puente que nos conduce al Padre por lo que Él hizo en la cruz. Hoy somos perdonados y somos restaurados y hemos sido llamados hijos de Dios. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, dice la palabra. Mi ciudadanía es celestial. Ya para decirte algo un poco más centrado en cuanto a una nación, vamos a ver el ejemplo de Jonás. Jonás capítulo 3 versículo 10 dice que Dios vio lo que hicieron. Jonás capítulo 3 versículo 10 dice que Dios vio, ¿qué vio? Lo que hicieron. Tú conoces la historia. ¿Qué dice la historia? Dios llama ¿a qué? A Jonás a un arrepentimiento. Ve y dile a ese pueblo que se arrepienta. Pero él no quiso ir. ¿Por qué? Porque el pueblo merecía. Él dijo, no, es que yo no quiero ir porque ese pueblo merece ser destruido. Otra vez tu opinión sobre la opinión de Dios. Mucha gente anda diciendo, mañana merece ganar tal. Y ya ganamos y eso andan celebrando. Y si Dios no le place. Y vio Dios lo que hicieron. Dios siempre está viendo las naciones. Y aunque Dios estaba viendo lo que esa nación estaba haciendo, le envió a Jonás para que les hablara y se arrepintieran. Y Jonás pasó su proceso, pero al final se arrepintieron. ¿Y qué? Dios los perdonó. Por eso es que tu oración y mi oración tiene que provocar un estallido espiritual. Nuestra búsqueda de Dios tiene que producir un estallido espiritual. Y es que muchas personas más se unan a la oración para que oremos por Colombia, para que oremos por Cali, para que oremos por nuestra nación, para que oremos por los 32 departamentos que hay en Colombia, pero también por las 22 comunas que hay en Cali, por los 15 corregimientos y por los 42 municipios que hay en el Valle del Cauca. El problema es que usted cree que solo es su casa la que hay en Cali. No, hay tantas personas que necesitan de Cristo y tú tienes la solución y tú tienes la respuesta. Quiero decirte algo, y es que si el Señor no edifica la casa, en vano ¿qué? Trabajan los que la edifican. Eso dice el Salmo 127.
que si no es el Señor el que edifica la casa, en vano trabaja. Nuestra vida no está gobernada por Dios. Créame que no pasa nada. Los gobiernos nos pueden ayudar, pero no pueden cambiar el corazón humano. Solo Cristo puede transformar el odio en amor. Solo Cristo puede transformar la corrupción en integridad. Solo Cristo puede transformar la violencia en paz. Y eso era lo que le pasó a Zaqueo. Zaqueo era un corrupto. Zaqueo robaba al pueblo. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Y él entró a su casa y los de su casa recibieron salvación. Dios quiere gobernar tu vida y tu corazón. El problema es que tú crees que ya te la sabes toda. El problema es que tú crees que porque ya no tienes nada más que hacer. No, hay que cuidar nuestra salvación con temblor, dice la Biblia, y con temor. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Hechos capítulo 1 versículo 14 dice que estaban todos perseverando unánimes en la oración. Un estallido espiritual comienza con la oración. Un estallido espiritual comienza con la oración. Y Hechos 1:14 nos dice que todos estaban allí perseverando unánimes en la oración. Tú y yo tenemos que levantarnos a orar por nuestra familia, a orar por nuestra nación, a orar para que mañana las cosas pasen como Dios quiere que pasen y que el hombre no meta su mano. Antes del Pentecostés hubo oración. Antes del avivamiento hubo una búsqueda. Y antes de que el pueblo cosechara, hubo una intercesión. Hoy vengo a decirte lo que dice Hechos 2:41, que esas personas que estaban allí en el Pentecostés, dice que fueron 120 personas las que estaban orando. 120 personas las que estaban orando. Y eso produjo un impacto en el mundo entero, porque hoy en día somos producto de esa oración. Ese día descendió el Espíritu, los llenó a todos y empezaron a hablar en diferentes lenguas, en diferentes naciones. Empezaron a hablar y el que hablaba árabe entendía al que hablaba ya el otro, y el que hablaba arameo entendía al que hablaba griego, y todos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Pero la gente decía: están borrachos. Pero Pedro se paró y les dijo: no, ellos no están borrachos, están embriagados del Espíritu, porque el Espíritu produce en ti un avivamiento, un despertar. Cuando tú oras, cuando tú lo buscas, cuando tú empiezas a clamar como aquellos 120, entonces el Espíritu va a descender en tu vida y en tu casa. Hay cosas que no han pasado en tu vida porque no has orado por ellas. Hay cosas que no las has recibido porque no le has hablado a Dios de ellas. Le has hablado a otras personas: quiero hacer esto, quiero comprar esto, tengo este proyecto. Y le cuentas a tu amiga, le cuentas a tu pareja, le cuentas a tus padres si los tienen. Y Dios está allí: ¿y yo para cuándo? Cuéntame a mí, que yo quiero hacerte soñar en grande. Hay cosas que solo van a pasar cuando ores por ellas. Ese día 3,000 personas fueron alcanzadas por esa predicación. Pedro, lleno del Espíritu Santo, junto con 120 oraron, vino el Espíritu, pero 3,000 personas se convirtieron esa vez. Quiero hacerte una pregunta: ¿hace cuánto no te ganas a alguien para Cristo? ¿Hace cuánto no tienes un discípulo que tú sepas que te lo ganaste para Cristo? No que te lo robaste de otra iglesia, no, que tú te lo ganaste para Cristo. Que tú le dijiste: hey, te presentaste a Cristo, lo acompañaste en su proceso,
lo seguiste discipulando, le seguiste enseñando la palabra, oraste por él, lo escuchaste, lo ayudaste, y después hoy en día lo ves en la iglesia y tú dices, wow, valió la pena cada oración. ¿Hace cuánto? Hazte esa pregunta, porque eso muestra cómo está nuestra vida espiritual. Una persona que está apasionada por Dios, que ama a Dios y que Dios es su prioridad son las almas. Su prioridad es ganar personas, no para Él, no para que lo sigan a Él, no, para que busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les sea añadido. Amén. El Espíritu Santo lo necesitamos para poder producir un estallido espiritual, porque es el Espíritu Santo el que entra en las vidas y las transforma. En Hechos capítulo 17 versículo 6 dice que habían unos personajes que venían y trastornaban las ciudades. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estaban los apóstoles predicando la palabra en todas partes, pero un día se levantó el pueblo para querer matarlos, y se escondieron en la casa de Jackson, y Jackson los escondió allí. Pero dice en Hechos 17:6, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo entero? Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que de esta iglesia van a salir hombres y mujeres que trastornen el mundo entero, que lleven la palabra, que marquen las vidas, que sean de ejemplo, de testimonio, que salgan a hacer la labor, que vayan no por filantropía, no por hacer el bien a la humanidad, sino porque entienden que necesitan llevar el evangelio de salvación. Hay mucha gente haciendo buenas obras solo por hacerlas, pero eso no salva a nadie. Dios quiere que tú le enseñes la palabra a alguien. Dios quiere que tú empieces a trastornar el lugar donde tú trabajas. ¿Saben que eres cristiano? En tu familia, ¿sabes que estás buscando de Dios? No que seas perfecto, que estás buscando de Dios. Cuando alguien venga a señalarte porque tú dices que eres cristiano y muestren tus errores, diles que ser cristiano no es ser perfecto. Yo soy una obra en construcción. Yo soy una obra que va a ser terminada simplemente cuando esté allá con Él, cuando sea librado de este cuerpo de inmundicia, cuando sea librado de este cuerpo que lo único que hace es llevarme al fallar, a pecar. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de inmundicia? Pero el mismo que dijo eso después dijo, yo ya he terminado la carrera. Si quieren me pueden matar porque yo todo lo he tomado por basura. O sea que tú en tu cuerpo imperfecto, en tu mente imperfecta, en tu vida imperfecta, puedes seguir llevando la presencia de Dios que es perfecto. No escuches lo que otros dicen. No escuches lo que otros quieren decirte para desanimarte. Tú sé de los que tiene el Espíritu Santo y trastorna los lugares donde va y mueve a la gente a Cristo. Y entonces ellos llevaron el evangelio por Samaria, por Jerusalén, por Antioquía, por Efeso y por Roma, y donde quiera que ellos iban testificaban. No vengas solo a la iglesia con la Biblia, llévala también a tu trabajo, ande tu familia. Si le da pena llevar la física, pues téngala en el celular, y cuando tenga un tiempito por ahí, léale un versículo a alguien, porque en las familias pasa de todo, ¿no? Y usted va y visita a la tía, al abuelo, y usted empieza a escuchar que el uno tiene un problema acá, el otro tiene otro acá, y usted ahí esperando que cuenten para chismosear. No, reprenda eso, hermano. Escuche, pero para orar. Escuche para tomar una solución, para mostrar a Cristo. Amén. Dios promete sanar nuestra tierra, y por eso leíamos Segunda de Crónicas: si se humillare, si mi pueblo se humillare. Dios promete sanar nuestra tierra. Él va a oírnos desde los cielos. Él va a perdonar nuestros pecados, pero también va a sanar nuestra tierra.
Yo les decía ahorita que la sanidad de una nación comienza cuando nosotros llevamos a la gente al arrepentimiento. Cuando tú vives arrepentido en la presencia de Dios, tu vida es una vida que va rumbo al éxito. Eso le pasó a David. Si tú sigues leyendo ese capítulo de Crónicas, te das cuenta que Dios le dice a Salomón que lo va a bendecir porque él ha guardado los mandamientos y los estatutos como su padre David, y que ha hallado gracia delante de él, así como la halló su padre David. ¿Será que Dios no leyó la Biblia? Porque la Biblia dice que David era un hombre sanguinario. La Biblia dice que David era un hombre mujeriego. La Biblia dice que David procesó, planificó y ejecutó un homicidio por quedarse con la mujer de alguien. Pero ahí dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Tremendo. Y tú sigues excusándote. Y tú sigues diciendo, no, cuando yo sea perfecto, entonces sirvo a Dios. Cuando yo tenga mi vida resuelta, entonces ahí sí busco a Dios. Yo he visto jóvenes que dicen, cuando esté viejo busco a Dios, mientras en mi juventud voy a disfrutar. David, el éxito fue que él se arrepentía de sus pecados. Él asumía sus consecuencias. Él no se escondía de Dios cuando se equivocaba, sino que antes acudía a su presencia y le decía: no quites de mí tu presencia, crea en mí un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. No me eches de delante de ti ni quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces le enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se volverán a ti. Salmo 151. Salmo 51, perdón. Dios le dice a David: yo vi tu corazón, te humillaste. Eso es arrepentimiento. Para que Dios sane nuestra tierra, Colombia tiene que arrepentirse, las naciones tienen que arrepentirse, pero la gente no quiere, porque a la gente no le gusta que le hablen de eso. La sanidad de una nación comienza cuando hay oración, cuando hay obediencia, cuando hay búsqueda. La conclusión de todo esto es que mi nación, mi Colombia necesita oración. De tu oración. ¿Tú sabías que los brujos también oran? ¿Tú sabías que los satanistas tienen un calendario que es público y que todo aquel que decide ser seguidor de Satanás, porque ya es una religión, tienen un calendario donde ellos tales días ayunan obligatoriamente? Y el cristiano ya no quiere ayunar porque comer es delicioso, porque lo que tú dejas de hacer otro lo hace. Voy a volverlo a repetir: lo que tú dejas de hacer otro lo hace. Cuando tú dices: no voy a orar, no voy a buscar más a Dios, otro está orando y otro está buscando a Dios. Y entonces ese que busca a Dios, entonces Dios lo levanta y lo respalda y lo pone en gracia y lo levanta para promoverlo. Pero también cuando tú decides no orar y no buscar a Dios, hay un brujo que sí se levantó a orar, hay un brujo que sí se levantó a maldecir la iglesia, hay un brujo que sí se levantó a echar cochinadas a tu familia, aquel que le paga para hacer cosas. Pero tu oración tiene que levantarse nuevamente y cobrar rumbo, cobrar sentido, cobrar vida. Necesitas fortalecerte espiritualmente, necesitas producir un estallido espiritual. Tú necesitas levantarte, yo necesito levantarme. Pero si no oramos, entonces no pasa nada. Si tú no oras, otro ora, ya sea para bien o ya sea una oración contraria.
Terminemos con Joel 2:12. Joel 2:12. Dice: por eso pues, ahora, dice el Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertidos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Amén. La conclusión de esto es que Dios nos está llevando a que nos convirtamos de corazón, no solo de ropa. Dice, a Dios no le interesa que usted se convierta de ropa, que si usted usaba falda cortica ya no la use para usar una larga para que digan que cambió. No, a Dios no le importa eso. Rasgue su corazón. Ahí dice el versículo, no de vestimenta sino de corazón, porque en el corazón es el que está la maldad del hombre. Es en el corazón, dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Blinde su corazón ante cualquier cosa que le digan. Blinde su corazón. No se deje llenar de odio por nadie. Si gana el que gana, que gane. Si hay que pagar más impuestos, se paga. O si lo rebajan, pues gloria a Dios. Pero gente peleando por miles de cosas. El hombre no nos puede ayudar. Mi ayuda viene de Dios. El hombre no nos puede ayudar. Mi ayuda viene de Dios. Colócate sobre tus pies y vamos a orar. Nuestra nación necesita más oración y menos queja, más Biblia y menos ideologías. Mira bien por quién vas a votar, porque la Biblia habla de las familias. Hoy en día quieren meter ideologías, quieren meter cosas allí maquilladas. Nuestra nación necesita más Biblia y menos ideologías, más oración y menos queja, porque el futuro de nuestra nación no depende únicamente de sus gobernantes, depende de cuánto su pueblo está dispuesto a volverse a Dios. Amén. Cierra tus ojos allí y oramos. Y le vas a decir a Dios: Señor, aquí estoy. Quiero que uses mi vida para pararme en la brecha. Quiero que uses mi vida